Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, hoy día conocimos unas imágenes en Ayacucho que nos recordaron dramáticamente los años 80. Un grupo de estudiantes, en coordinación con el Frente de Defensa de Ayacucho, desarrolló un paro regional y el paro regional, por una serie de demandas y de reivindicaciones, terminó con el incendio de la puerta del rectorado de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Bueno, desde esa universidad, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, alguna vez fue el centro y el origen de la tragedia que envolvió a los peruanos en los años 80. La guerra que Sendero Luminoso y el maoísmo declaró contra el Perú en los años 80 es una tragedia, es una besania, es un genocidio que todos conocemos. Lo que en ese entonces decían algunos estudiosos, algunos antropólogos, era que la guerra o el terror que inició Sendero fue una guerra de maestros y estudiantes. Es decir, vino de las aulas, vino del aula universitaria y vino del aula de la escuela pública. Bueno, todo esto nos lleva a pensar y a reflexionar sobre qué está sucediendo en el Ministerio de Educación. Miren, no vamos aquí a lanzar acusaciones ni denuncias, solo queremos reflexionar y convocar al país y a la oposición a ser conscientes de lo que podría suceder en el Perú. En el Ministerio de Educación, tal como se ha informado en una serie de reportajes, entre ellos uno de los reportajes de la reconocida periodista Mariela Belli, el sindicato FENATEP, el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, de alguna manera está cogobernando en el sector, está coordinando muy estrechamente con el ministro de Educación, Rosando Serna, sobre todas las políticas educativas, en general sobre el curso y el desarrollo del Ministerio de Educación. Sucede que el FENATEP, más allá de dichos, de desmentidos, es un sindicato con una clara influencia maoísta. Y esto nos lleva a reflexionar qué significa que el maoísmo pueda siquiera plantearse una estrategia de control de la educación. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Mariela Balbi, reconocida periodista, quien acaba precisamente de publicar un reportaje muy revelador sobre las relaciones que existen en el Ministerio de Educación con esta corriente magisterial muy influenciada por el maoísmo tradicional. Buenas tardes, Mariela, gracias por la conversación. ¿Cómo estás, Víctor Andrés? Un gusto conversar contigo. Bueno, si te preguntara a la luz de los hechos que están pasando, ¿podemos hablar que en el Perú está regresando esa influencia maoísta que alguna vez hubo en la escuela pública, en las universidades, y que finalmente explica lo que pasó en los años 80 con el terror y la tragedia que vivimos los peruanos? Mira, no creo que la historia se repita porque tú bien sabes que la frase de Marx indica o la de Hegel, no lo sé, que la historia se repite dos veces, una vez es como tragedia y la segunda como farsa, pero lo que sí estamos viendo al día de hoy es algo que más o menos sabíamos y que podíamos concluir desde la campaña de la segunda vuelta, que visto al día de hoy, de Sendero Luminoso, no exactamente el pensamiento Gonzalo tal cual, porque eso creo que no se va a volver a repetir. El mundo está más globalizado, etcétera, etcétera. Pero sí este pensamiento antisistema sí se está no creciendo, pero expandiendo. Está encontrando como el agua un canal de tránsito por donde asentarse, expandirse, como quieras llamarlo. Como te digo, no es la quinta espada, ni la cuarta espada, ni la revolución, ni la guerra popular, como la llamaba Abimael Guzmán en la época de Alza, de Sendero Luminoso, pero sí hay una presencia importante de sus ideas, de las ideas antisistema, de las ideas
digamos, prosenderistas, no solamente en el Ministerio de Educación, sino en varias instancias del aparato del Estado. Eso es lo que yo he podido ver de acuerdo a investigaciones, no a una clarividencia que tengo ni nada por eso, sino documentos que me han sido alcanzados y que comencé a desarrollar desde el comienzo de este gobierno. Tú ves que este gobierno llega al poder a través de un frente de extrema izquierda, un frente de extrema izquierda que está formado por Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, por el Perú Libre, que comprende a Cerrón, que comprende también al Sendero del Braem, y otras fuerzas, digamos, guerrilleras o de guerra en democracia, propuesta de guerra que hay como el M-19, etcétera, etcétera. Luego tienes a Otauro Humala, que en esa época, en la época de la segunda vuelta, pues animaba este frente de extrema izquierda. Y luego tienes a todos estos frentes que se llaman frente de los pueblos, de desarrollo de los pueblos, como quieras llamarle, de frentes de defensa de sobre todo el sur del país. Y finalmente la que se montó en este carro un poco oportunistamente y a las finales fue Verónica Mendoza con su Perú Libre, Juntos por el Perú, como quieras llamarlo. Ese frente no ha podido gobernar cohesionadamente, pero en lo que respecta a lo que es este pensamiento prosenderista, llamémoslo así, sí ha sentado sus O reales sea, en el aparato del Estado. en ¿Eh? realidad, lo que tú estás describiendo es un pensamiento radical, ¿no? Este radicalismo de... Extrema izquierda, antisistema. El Claro, sistema capitalista tiene toda la culpa en la Asamblea Constituyente, que es el gran eje en el que confluyen claro. estas cinco Ahora, patas de esta mesa de pero cinco un patas. poco para entender el fenómeno es importante lo que tú has señalado, ¿no? Es decir, que la historia no se va a repetir, es imposible que se No, repita. no, 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 Pero, no va a haber bomba, no nada, porque además Sendero claro, Luminoso es un claro, partido que tiene actividad, o sea, no está claro. muerto, no ha Lo- desaparecido. lo- Y y- ahorita ellos están por órdenes de su comité central, del camarada Gonzalo, ya fallecido, están en una etapa de frente único, de frente claro, amplio. claro. Entonces, la historia no se va a Con repetir. el perro, con el gato y con la abuela del perro y el gato. Con los únicos que no se alían es con la gran burguesía, que para ellos me parece que es el fujimorismo. Entonces, ellos están abiertos a todo. Si es funcional a sus intereses, pues chapan, todo suma. ¿Me Claro, comprendes? eso es importante tener en cuenta porque, digamos, lo que sí es cierto es que vamos a hablar en términos ya ideológicos, el maoísmo es una corriente muy eficiente en la lucha política, eso es incuestionable. Y en el caso de la educación, ¿no? En los años 60, el maoísmo de alguna manera llegó a controlar primero los tercios estudiantiles, luego a partir de ahí los docentes, las planas docentes en las universidades, ahí está la experiencia de la Universidad de Huamanga, y a partir del control de las facultades de educación llegaron a controlar el magisterio. En Entonces, concreto, Sendero Luminoso sale del sector educativo, universitario principalmente, y después extendido a otras áreas de lo que es la educación. Eso es en concreto. Pero si tú ves al día de hoy este sendero renovado de New Look, como quieras llamarlo, que no es pues el sendero que pone bombas, que hace taratas, no es, porque no están en la etapa de la lucha armada, aunque no la han desechado según informaciones de la DISCOTE, no es que hayan dejado la lucha armada de lado. Están en una etapa de frente único donde todos somos consonantes si a Sendero le conviene. Entonces, en ese momento entra un personaje, llega un personaje al poder que es Pedro Castillo Terrones, que es un dirigente magisterial de las luchas de 2017, de la lucha magisterial de 2017 del CONARE SUTEP, porque como deben saber tus oyentes, el Sendero que antes era hicieron el de los
parientes y familiares, el de la defensa legal, en fin, tiene muchos organismos de fachada a través de los cuales se expresa y de esa manera protegen al partido. Entonces, en esta organización de muchas caras, en el 2017, Castillo encabezó la lucha de una facción magisterial, de un grupo magisterial minoritario que se llamaba el SUTE, el CONARE SUTE, sin la P, que después pasó a ser el FENATE Perú. O sea, Castillo, en buena cuenta, es el FENATE Perú, íntimamente vinculado con Movadef y con todo este pensamiento prosenderista, más no perteneciente al partido, porque tiene que comprender el televidente, o sea, digamos, que el partido es una élite donde no entra cualquiera, y claro, menos una persona tan inepta como Castillo. Castillo Terrones. ¿Ah? Lo correcto entonces es hablar que las corrientes maoístas son muy influyentes en el FENATE, ¿no es cierto? Eso sería lo correcto. Las corrientes que, perdón, se ha escuchado cortado. Las corrientes maoístas, ¿no? Son Mira, no sé si es tanto corriente maoísta o no. Lo que sí sé es que es un pensamiento pro Sendero Luminoso. Ahora, tienen las mismas. Entonces, para aterrizar en esto, porque quiero mostrarle a tus oyentes los 180 grados, ¿no? Entonces, este señor llega al poder y lo primero que hace este dirigente sindical de CONARE SUTEP, vinculado al Movadef, vinculado al Sendero Luminoso, cuando decimos Movadef, CONARE SUTEP, es Movadef, estamos organizados en nuestra cabeza. Este señor lo primero que hace es nombra de ministro de Trabajo a Iber Maraví, que es un profesor con un pasado senderista pues, de la vieja época, de las bombas, de la vieja escuela, pero de terror.com. ¿Y por qué no lo nombra en el Ministerio de Educación? Si era profesor, es profesor. Lo nombra en el Ministerio de Trabajo porque la primera acción de este gobierno de Pedro Castillo Terrones es legalizar e insertar a la legalidad, en la legalidad, a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, FENATE Perú. Así se llama. Este FENATE Perú, que es un cascarón prosenderista, que no representa ni a su abuela, que ahora tendrá pues que 5.000, 7.000, 8.000 afiliados, no sabemos ni cómo se le inscribió, ni cómo se le reconoció legalmente, ni quiénes se integran, porque el padrón del FENATE Perú es un misterio. Fue creado ¿para qué? Para enfrentarse al SUTEP. El SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores de Educación Peruana, que antes era maoísta, como dices tú, de izquierda, patria roja, ha terminado siendo un sindicato masivo que canaliza las demandas de los maestros, donde la ideología ya no pinta tanto. Lo que ellos quieren son buenas condiciones para el magisterio. No se oponen al examen magisterial, a que el magisterio sea evaluado, no se oponen a la evaluación magisterial, y crearon una institución que se llama la derrama magisterial, muy separada y muy ajena al SUTE, porque es una institución privada, una institución de carácter privado que gestiona las cuentas y les presta. Es una especie de cooperativa, no tiene nada que ver con el Estado. Entonces, se crea el FENATE en el 2021, gracias a Pedro Castillo y a Maraví, porque el FENATE servía para neutralizar al SUTE. El SUTE tiene 200.000 afiliados, FENATE no llega a los 10.000. Y la derrama tiene un berenjenal afiliados y mueve como 3.000 millones de soles, que es la pera en dulce de Pedro Castillo y Sendero Luminoso. Poco a poco han ido avanzando, a eso voy con... Ya estamos llegando al 2020, estamos en el 2021, han ido extendiéndose. La FENATE trajo como colofón la creación del partido político magisterial, el partido Peruanos como tú, Pedro Castillo Terrones, las iniciales de Pedro Castillo Terrones, y fue encontrando una apertura en el Ministerio de Educación en concreto. A la fecha, lo que vemos es que el Ministerio de Educación acoge con una
apertura y una simpatía a En Fenate el Perú. reportaje que tú publicaste en Expreso, Es de hace un mes. de hace un mes, llegas a afirmar que el FENATE cogobierna con el ministro Rosendo Serna. Bueno, sí, porque hay un acta que firma el ¿En ministro, qué se expresa eso? Ese hay un cogobierno. acta que firma el ministro Serna el 30 de septiembre, el Día de la Policía, nada menos, con Fenate Perú. Obvio, el SUTE, para él el SUTE no existe, no hay. A pesar de que se tiene que reunir con él, pero es obligatorio, porque como es el sindicato mayoritario con el que está obligado a tratar y no con los otros sindicatos como este Fenate Perú que ha potenciado una cantidad de acciones a currículum. Previamente había dicho, Castillo había dicho en la OEA que se iba a cambiar de currículum, a reformar para que fuera una persona más adecuada al sistema, al humanismo, etcétera, etcétera, mentiras. ¿Y para qué? Para traerse abajo a la derrama magisterial, por una razón, porque el gobierno hace 2 meses más o menos sacó un decreto ley del Ministerio de Educación, el 009, donde dice que se interviene en la derrama magisterial. Se llama elecciones para elegir comité nacional, comité regionales, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice esta acta del 30 de septiembre? Que Fenate Perú va a ayudar y va a estar metida en las elecciones regionales para crear una nueva organización de la derrama. Entonces le mete un zarpazo a la derrama porque lo que quiere son sus 3.000 millones. Entonces, eso es más o menos hace 2 meses, en septiembre, me parece, finales de agosto. Hace 20 días, 25 días, en el mes de octubre, viene la segunda votación. La segunda votación. Estás hablando en el Congreso para derogar o refrendar el decreto supremo que ya se había sido derogado en septiembre. Entonces, el Congreso derogó en una primera votación. En la primera votación. Viene esta segunda votación y está precedida por un paro de Fenate Perú. O sea, para hacer la antesala de la votación en el Congreso, Fenate Perú lo que hace es promover un paro que fue minúsculo, ridículo y todo, pero que moviliza, porque cuando yo le digo a mis 4 llegaron unas actas de esta reunión para ver qué acciones se tomaban en el paro, qué se hacía y todo. Y la demanda más grande era tirarse abajo a la derrama y propiciar que la votación pero aparte de la derrama, en esa acta también está la nueva constitución y luchar pues por el currículum. También piden que se les dé participación en el currículum. ¿Y todo eso ha aceptado el ministro de Educación frente al FENATE? Bueno, eso no ha aceptado. Él ha firmado un acta. Esa acta es clara, no la puedo descargar de mi celular ahorita porque te la pasaría. No. Pero esa acta es clara. El acta se firma el 30 de septiembre. Ahí se habla de las elecciones de la derrama donde participa esta FENATE prosenderista, Movadef o como quieras llamarla, de Castillo Terrones participa en las elecciones regionales de la derrama. Y además le dan un cupo, cabida para la reformulación del currículum, cosa que no le dan al SUTEP. ¿Entiendes? El sindicato de Pedro Castillo prosenderista. Pero sin embargo el SUTEP es el que negoció el pliego de reclamos anual. Es decir, porque eso es lo que dice la ley. Claro. La ley no te permite negociar con el sindicato minoritario y el SUTEP tiene 200.000 adherentes. Pero ahora, el SUTEP no es convocado como es convocado este FENATE al ministerio, por más que el ministro diga lo contrario. Está señalando que el FENATE está en la discusión sobre la derrama, en la discusión curricular. Está cogobernando el Ministerio de Educación. Pero hay algo más. Viene la segunda votación sobre la derrama y la pierden los buenos, digamos, la pierde la derrama, porque hay 7 votos. ¿Qué pasó? Gente de la oposición democrática o no estuvo, o se ausentó,
Desapareció Ahora, un de poco acuerdo. convenientemente, porque la verdad es que es así como es fundamental apartar del aparato del Estado a senderos luminosos, también es fundamental. Una manera de hacerlo es Ahora, defendiendo a la pero derrama magisterial, porque la derrama magisterial es el botín de guerra de Sendero Luminoso, de Pedro Castillo, de la FENATE y de toda su cofradía. Me de dejo entender, acuerdo. no sé si Ahora, es un poco sí, complejo no, de entender, pero no, 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 está claro, está claro. Nosotros también, bueno, ojalá que para tus televidentes esté claro. no, Pero no, en el interín, cuando yo recibo esta información y hago este informe hace unas 3 semanas, caigo en la cuenta que quienes el Ministerio de Educación, copado por la derrama, por más que el ministro diga, copado, perdón, por el FENATE, por el sindicato este prosenderista, Movadef, antes Conare Movadef, pero no es solamente eso, no es solamente que operan en el Ministerio de Educación y que quieren apoderarse del currículum y que quieren meter, por supuesto, la leche de casas, el antagonismo social y todo este malenquistamiento entre los pobres y los ricos, que es parte de la ideología más básica de Sendero, ¿no? Sino lo que tú notas, y aparte que se quieren tirar abajo la derrama magisterial y pelar sus 3.000 millones, etcétera, la votación. No. pero Pero aparte tú, de si la tú miras derrama, Mariela, un poquito más estos 180 grados que te quería explicar al principio, te das cuenta que, aparte del Ministerio de Educación, están en el Ministerio del Interior prefectos y subprefectos nombrados por Castillo, profesores, una buena parte de ellos pertenecientes a firmantes ¿dónde? Del Movadef. ahora, pero aparte de eso está Está el tema, importantísimo. pero déjame ¿Qué decir, reciben si tus prefectos canalizan la ayuda social que se canaliza a través del MIDIS y que ya los legados más alejados y donde la prédica antisistema, por llamarla así, es, por supuesto, un lugar, no, tiene y un lugar lo fértil. más grave para el futuro es el tema de que están paralizando la carrera pública magisterial. Ah, bueno, le van a dar vuelta y todo lo demás, Claro, y el tema del pero currículum. sal del Ministerio de Educación y pasa al Ministerio del Interior. Sal del Ministerio del Interior y pasa al brazo político que es el Congreso de la República, donde tienen 37 o 30 o 15 o 14 representantes que son maestros pertenecientes al FENATE, por supuesto, ninguno del SUTEP. Entonces tú te das cuenta que la extensión, el crecimiento, la abundancia de este pensamiento prosendero luminoso es preocupante y no es pecata minuta. Eso es lo que yo logré ver más allá del tema magisterial, que está claro, ¿no? Muy bien, Mariela, infinitamente agradecido por esta reveladora descripción, ¿no? Es muy, muy alarmante lo que tú señalas. Está la derrama, está la carrera pública magisterial, el currículo, el Ministerio del Interior. Y Y tal vez bueno, pasa desapercibido, Víctor Andrés, porque para la gente el robo es mucho más vistoso. Pero esto es una penetración ideológica claro, lenta, esto, no en esto, un sector, no solamente en el esto es una magisterio, también en el batalla, Ministerio del Interior, que es bien peligroso, porque ahí tú vas haciendo campaña política por los pueblitos más alejados de la Sierra Sur, por supuesto. donde hay un pensamiento. Además, la bancada magisterial le presta asesoría legal, porque eso sale en los audios de esta reunión previa a la huelga magisterial y a la votación de la derrama, donde dice los asesores legales de los congresistas del bloque magisterial tienen que asistirnos a nosotros para ver cómo vamos a llevar esta lucha. O sea que hay una sinergia y una correa de transmisión entre los asesores del Congreso que pagamos a todos los pagamos con nuestros impuestos, profesores, etcétera, 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 prefectos y todo. Pero entre esos asesores legales y el sindicato de FENATEP, que es el sindicato pro Castillo, pro senderista. Entonces, la dimensión tiende a ser, es más grande y es No, verdaderamente totalmente. preocupante. Muy agradecido, Mariela. Esta descripción va a servir mucho. Nosotros tenemos que seguir informando, tenemos que seguir creando conciencia. No se trata de un problema de corto plazo. Es un tema que compromete el mediano y largo plazo
de la libertad, no en los... De la democracia sobre todo, ¿no? Y de la vía pacífica que trae la democracia, ¿no? Y sobre todo decirle a estos congresistas que se ausentaron, porque ahorita no sabes cuál es la suerte de la derrama. Bueno, seguiremos. Sí, no, yo me imagino que ellos lucharán y todo, o sea, no son mancos, pero lo que te quiero decir es que esos congresistas que integran la oposición democrática, pues o se equivocaron voluntariamente o se equivocaron involuntariamente al no votar. Cualquiera de las cosas, de las dos cosas, hay que estar bien alerta, porque lo que han hecho, le han hecho un... De acuerdo, Mariela. Muchas gracias por estas declaraciones y seguramente seguiremos conversando más adelante. Muy agradecido. Gracias también, Víctor Andrés. Ojalá que no haya sido muy extensa. Un abrazo. No. Todo muy bien y conversamos más adelante sobre los otros temas que tenemos que conversar. Muy agradecido, Mariela. Hasta luego. Un gusto. Chao, chao. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.